aquí representada a través de los diversos grupos parlamentarios. Hoy es un gran día para Asturias. Hoy es un día importante para los asturianos que han sido prisioneros de unas políticas de izquierdas inexplicables que nos hacían ser los españoles que pagábamos más impuestos en el conjunto del país. Los españoles que pagábamos más impuestos en el conjunto del país. Y claro, yo cuando escucho hablar de armonizaciones, cuando escucho hablar de nuevas regulaciones legales, cuando escucho residenciar un tema que ha sido transferido a las comunidades autónomas para que en uso de su autogobierno puedan modular sus políticas fiscales, cuando ahora los más autonomistas del lugar quieren ser más centralistas en materia impositiva, a mí me cuesta casar los argumentos, porque los asturianos hemos pagado más que nadie. Y nadie hablaba entonces de armonizar, hablaban de exprimir a los asturianos como limones, ni con partidos nuevos ni con partidos menos nuevos, porque ustedes aquí estaban representados por el señor Prendes, que sigue siendo portavoz o dirigente, no sé dónde lo eligieron, de su partido político en Asturias. Aquí hay una sucesión ordenada, como la sucesión de empresas, pero la sucesión de líderes y de partidos. Con lo cual, las novedades, en fin, están en algunos casos bastante amortizadas. Y yo le agradezco, señor Llamazares, su discurso sin complejos, porque es bueno que Asturias sepa que usted quiere un modelo a la cubana para seguir friendo los impuestos. Es muy bueno que los asturianos sepan y conozcan el modelo a la cubana del señor Llamazares. Y el aplauso enardecido de sus diputados pidiendo y reclamando y reivindicando el modelo a la cubana del señor Llamazares. Porque, claro, dice una cosa muy simpática, algunas veces es simpático usted, Bueno, dice una cosa muy simpática. Naturalmente, desde mi grupo parlamentario estamos por corregir el error de salto. ¿Sabe usted quién puso de manifiesto el error de salto en esta Cámara? ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? ¿Sabe usted quiénes negaban el error de salto porque decían que eso era imposible? La bancada del Gobierno. La bancada del Gobierno. Y, claro, cuando se pone el dedo en el sitio adecuado y se hace el resorte adecuado, se pueden empezar a solucionar los problemas. Pero si no hay diagnóstico, y de eso sabe usted bastante más que yo, malamente puede haber cura de la enfermedad. Y no había ni siquiera diagnóstico con el error de salto, porque no se aceptaba ni se asumía que desde el primer euro que sobrepasase 150.000 se pagaba desde el primero. Y eso, no sé si lo decía Maquiavelo o quién, pero era una verdad que estaba perfectamente camuflada, porque a las izquierdas no les interesaba que los asturianos supiesen y conociesen que se arrastraba el pago desde el primer euro en el momento que se sobrepasaba ese euro a 150.000. Y yo sigo queriendo poner de manifiesto hoy una cosa muy importante en este debate. Lo digo para la gente que está más despistada en los grupos parlamentarios. Se han demostrado dos cosas, que no era necesario vincularlo a la aprobación de presupuestos, porque hoy estamos ante la tramitación de una ley especial que se compone de un único artículo, pero suficiente para modificar el mínimo exento, que es muy facilito de entender, que no está sobrecargado de requisitos, que lo entiende cualquier asturiano, que lo entiende cualquier heredero, que tiene un mínimo exento frente a los 150.000 del Partido Socialista tantos años, ahora, gracias al impulso del Partido Popular, en 300.000 euros por heredero. Y eso sin requisitos, mayormente haciendo una declaración de sucesiones que se presenta y que no ofrece mayores dificultades. No hay tantos requisitos. Y en la vivienda familiar habitual, que se obtengan las bonificaciones a partir del tercer año. Igualmente, si se vende, no es necesario que esté en el patrimonio de los herederos. Pues bueno, modelo a la cubana. ¿Por qué el señor Llamazares se mete a decirle a dos hijos que heredan una herencia de sus padres que tienen por narices que seguir viviendo en la vivienda que él diga? ¿Pero por qué? Porque no quiere la burbuja. Pero oiga, ¿pero qué broma es esta?
¿Pero qué broma es esta? Oiga, los herederos vivimos en un país libre, vivirán donde les plazca. Y si les place vivir en la vivienda familiar habitual, lo harán. Y si tienen con sus esfuerzos y con su trabajo adquirida otra vivienda, que viven en otro sitio, que tienen a sus niños por esa organización también muy de izquierdas planificadora en un colegio en razón a la vivienda, ¿por qué usted para obtener un beneficio fiscal les obliga a trasladarse e ir a una vivienda familiar habitual que ya no es ni familiar ni es habitual? ¿Por qué? ¿Por qué ese modelo a la cubana ya lo sin sustancia? ¿Por qué? Pues nadie lo entiende. Pues nadie con sentido común entiende ese dirigismo del que hacen gala, señor mío, los países comunistas, señor Llamazares. Bueno, nosotros, desde luego, también sin complejos. Siempre quisimos eliminar el impuesto de sucesiones en los herederos directos y empezamos a contemplar también en los sobrinos, que no hay razón por la cual mantener esa discriminación. No hay razón para mantener esa discriminación. Y lo vamos a hacer en las comunidades autónomas donde gobernamos, señor Llamazares. Lo vamos a hacer. No vea usted incongruencias porque no se producen tales. No hay ninguna incongruencia. Y a nosotros nos parece muy bien influir en un Gobierno que quería un modelo fiscal para freír a los asturianos a impuestos, también al impuesto de sucesiones, y nos ha parecido muy bien influir en rebajar el IRPF en el año 15 y en eliminar para muchas familias, no modificar, eliminar para muchas familias el impuesto de sucesiones. Pero naturalmente que va a ser más que un asturiano. Que nadie juegue con los sentimientos de la gente. Que nadie juegue, por favor, que esto es un tema muy serio. Naturalmente que va a ser mucho más que un asturiano. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo conozco unos cuantos y no me dedico a hacer estadística. Bueno, pacto de izquierda en materia presupuestaria, no se aprueben ni las leyes en estadística. Madre mía. Bueno, no, pacto imposible. Y, señor López, me produce usted asco en sus intervenciones. Y no tengo nada más que decir, porque no se puede faltar a la gente de forma tan sistemática, tan reiterada, de forma tan espeluznante y diciendo las cosas que usted dice. Me produce asco en sus intervenciones parlamentarias. Y quiero ya finalizar. Quiero finalizar como empecé. Hoy es un gran día para los asturianos, para la clase media asturiana, y tengo que decir que rechazaremos todas las enmiendas porque unos por ideología y otros por impericia, todos los enmendantes empeoran la situación de la ley. Todos los enmendantes. Los que eliminan 300.000, los que pasan de 300.000 a 150.000, los que pasan a 200.000. Todos los enmendantes empeoran la ley y hacen que los asturianos, de votarse esas enmiendas, o volviesen al pasado o no se beneficiasen del mínimo exento de 300.000 euros. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra el Grupo